Hola Nico, me hace mucha ilusión hablar contigo por primera vez así en voz. Eh, yo llevo un tiempo leyéndote así, bueno, de manera más o menos irregular y pensé que me gustaría poder tener esta conversación contigo justo porque vi, bueno, ya hacía tiempo que pensaba que podía ser interesante hacerte una entrevista, pero ahora que puedo hacerlas a distancia y que no tienen que ser grabadas en directo y podemos encontrarnos, porque tú siempre estabas de aquí para allá, ¿no? Y hubiera sido complicado. Pensé que ahora era interesante podértelo hacer porque sé que te has establecido en un sitio fijo, yo lo llamo fijo, no sé cómo lo consideras tú, pero por lo que he leído me parece que también, y que después de muchos años de estar pues viajando por ahí, viajando por el mundo y moviéndote de un sitio para otro, has decidido o te entraron ganas de, bueno, de cambiar, ¿no? Este estilo de vida o de establecerte, no sé no sé cómo lo llamas tú, ¿eh? Yo interpreto lo que, obviamente, sobre lo que he leído, que ya sabes que uno cuando lee lo de otro pone ahí más de lo propio que de lo de la persona que lo ha escrito originalmente. También podríamos hablar sobre esto, ya que también a ti te interesa mucho la escritura y la comunicación. Pero lo que yo he interpretado de lo que he ido leyendo sobre tu cambio de situación es que tenías ganas de tener ese espacio propio que de algún modo se pierde cuando estás un poco siempre en ruta y de aquí para allá, aunque supongo que tú tenías tu base un poco en Argentina, claro, pero que no tenías un lugar, ¿no? Tuyo, que fuera tuyo con tus cosas, con tu mesa, con tu escritorio, con tus libros colocados, que te esperase cada día, no matter what. Entonces, me gustaba mucho este cambio que has hecho porque siempre estas cosas me hacen pensar en lo interesante que es haber planteado el trabajo que hacemos, ¿no? Porque de algún modo lo que hacemos tú y yo es, aunque no sé cómo monetice, digamos, alrededor de lo mismo, está construido alrededor de nuestra vida y de nuestra experiencia, lo que comunicamos. Entonces, a mí siempre cuando alguien vive de esta manera y trabaja a partir de su vida, me encanta cuando suceden cambios y entonces ese negocio de algún modo se ve afectado. No sé si tú has sentido que quizá, porque bueno, en uno de los artículos que leí donde explicabas que ibas a dejar de viajar, bueno, no decías, de hecho justo fue esto, no decías, no voy a dejar de viajar, viajaré, pero ahora tengo la sede en un lugar fijo y voy a establecerme aquí y va a ser distinto, ¿no? Entonces, no sé si en ese momento sentiste que de algún modo tenías que acompañarte a ti misma en el no voy a dejar de viajar, porque eso es lo que te sostiene económicamente, me imagino. O si realmente es la sensación de no voy a dejar de viajar real, porque me sigue interesando, pero quiero vivirlo desde otro lugar, ¿no? Los viajes. Quiero decir, yo te apunto todo esto porque no sé muy bien. Habrá muchas cosas de las que he dicho que no sean para nada ciertas, ¿no? Estoy segura, porque además como no nos conocemos y no lo hemos hablado antes, pues no he tenido oportunidad de contrastarlo antes contigo. Yo lo lanzo como espectadora o lectora, vaya, y no sé si me quieres abrir un poco más esta situación para contarme un poco cómo lo has vivido desde lo personal, desde hacer un cambio así grande, ¿no? Después de un bloque de mucho tiempo viviendo de una forma, ahora te planteas vivir de otra. Y desde lo profesional, ¿no? Desde cómo tú te has construido a ti misma pues con viajando por ahí, además de, obviamente, con la escritura desde el otro lado también. Y ahora si eso va a suponer algún cambio o si lo planteas de la misma manera o cómo te lo estás enfocando. Bueno, ya está. Suficiente larga la pregunta en la introducción, creo. Hola Deb,
Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Me parece que es bastante acertado lo que decís. Me gustó mucho eso que comentás de que uno siempre es como que proyecta lo propio sobre lo que escribió el otro, ¿no? Y es algo que tal vez me voy de tema, pero bueno, me gustó mucho la frase. Y es algo que a veces comento en mis talleres de escritura. Hay mucha gente que quiere escribir y quiere escribir cosas muy personales, tal vez, ¿no? Como que tiene historias para contar y tiene miedo porque dicen, uy, no, pero ¿qué va a pensar el lector o qué va a pensar quien lea esto, ¿no? ¿Me van a juzgar? ¿Qué van a decir de mí? Y me parece que es como vos decís, uno siempre lee al otro desde uno mismo. Por eso me parece que a veces hay libros que nos resuenan en cierto momento de nuestra vida y quizá los volvemos a leer unos años después y ya no nos llaman la atención, o al revés, hay libros que empezamos y que no sentimos que no podemos conectar y después volvemos a ese libro un tiempo después y justo habla sobre algo que nos está pasando en ese momento de nuestra vida. Y bueno, eso es lo que yo le digo a los que vienen a hacer talleres de escritura, que ellos tienen que siempre contar su verdad. Porque el lector no juzga al autor, no está pensando, ay, qué terrible, o mira lo que dijo, mira lo que piensa. Casi siempre lo lee y dice, a mí me pasa lo mismo y no pensé que le pasaba a otra persona, o qué bueno que hay alguien que lo diga. Y creo que tiene un poco que ver con esto que escribí. Seguramente si entraste a mi blog no posteo hace un tiempo y lo último que puse fue me cansé de viajar. Porque sentí que no podía no contarlo. Es verdad que son muchas, o sea, es muy cierto todo lo que dijiste, entonces voy a tratar de ir por partes y desilvanar un poco. Sí es verdad que me establecí en un lugar fijo, ahora estoy en Francia. Si bien tengo también residencia en Buenos Aires, se ve que Europa me llamaba. Yo tengo, toda mi familia es europea, mi mamá es nacida en Hungría, mis abuelos son españoles, tengo familia, no sé, también como de Irlanda. Bueno, todo viene de por acá. Me acuerdo que yo nunca quise conocer Europa, a mí no me interesaba para nada, me parecía prejuicios, ¿no? Prejuicios totales. Yo quería conocer lugares lejanos, quería ir a Asia, quería viajar por América Latina. Y pisé Europa y me sentí como en casa. Y bueno, tal vez por eso también terminé casándome con un francés que tampoco jamás pensé que iba a pasar y estableciéndome acá. Y sí es verdad que necesitaba mucho tener un espacio propio. Creo que lo que pasa es que mi vida, más allá de estar muy relacionada con los viajes, está muy relacionada con la escritura. Entonces, si bien yo soy viajera, también soy una persona que escribe y que le gusta la vida de escritora. ¿Y qué es la vida de escritora? Es esto de estar todos los días en la misma mesa, rodeada de mis libros, de mis cuadernos, de mis papelitos donde tomo apuntes y trabajar con eso y nada más, y no salir. Creo que tengo como esa dicotomía de persona que quiere recorrer el mundo y que a la vez quiere vivir escribiendo y nada más. Así que me parece que esto de quedarme quieta era algo que yo ya necesitaba. No es el final de nada, porque como yo bien aclaré, no voy a dejar de viajar. Y ahora que dije, bueno, estoy acá, estoy asentada, ya conseguimos casa, me surgen un montón de viajes, de invitaciones y muchas las acepto, porque me resulta muy difícil decir que no. Tenés mucha razón también con eso de que bueno, que yo tengo un trabajo construido alrededor de mi vida, entonces como un cambio así de paradigma, ¿no? Por así decirlo, porque que la viajera se canse de viajar es un poco como el cierre de una etapa. Sí, eso va a afectar seguramente mi trabajo, pero a la vez creo que me va a permitir hacer lo que yo quiero hacer, que es escribir. Antes, no sé, muchas veces dije también, y lo pienso, que yo empecé a viajar porque necesitaba tener temas de escritura. O sea, yo empecé a viajar como excusa para que me pasaran cosas y para después poder contarlas. Porque sentía que la vida cotidiana no me ofrecía todo eso que yo buscaba. O sea, no me ofrecía las historias extraordinarias que yo buscaba. Después me di cuenta de que sí, de que la cotidianidad está llena de historias, pero bueno, yo no las sabía ver. Entonces, siempre pensé que bueno, que los viajes iban a ser una etapa en mi vida, pero que la escritura va a estar siempre, porque es lo que yo hago desde chiquita, desde que empecé a escribir diarios íntimos y a llenar agendas, y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces espero que este cambio en realidad sea para mejor, que me permita escribir más. Hace poco fundé mi propio sello editorial. Mi plan es seguir haciendo
cosas relacionadas con los viajes, tal vez viajando menos, porque bueno, también tengo ahora que sentarme y procesar todas estas experiencias de 10 años, pero digamos que seguir también enfocada en los viajes. No es que dije no voy a viajar y no quiero saber más nada con los viajes, fue simplemente me quiero quedar quieta, eso es lo que necesitaba. Así que ya veremos cómo es esta etapa nueva, que como te digo, apenas dije no viajo más, me empezaron a surgir un montón de invitaciones, y también vivir en otro país es un poco como estar de viaje, porque sigue siendo un idioma distinto, otra cultura, paisajes nuevos, tengo la posibilidad siempre de escaparme y conocer otros lugares. Así que bueno, tampoco sé si respondí demasiado a lo que preguntabas. Yo supongo que iremos charlando ahora, se irá desarrollando más este tema. Pero sí, me quedé quieta por un tiempo. Pues me alegro mucho de haber acertado, ¿no? De no haber leído mal o, bueno, no mal, ¿no? Pero no haberlo llevado demasiado a mi terreno y que en realidad coincida eso. Supongo que quiere decir que lo contaste bien o que yo he podido conectar con eso, como decimos, ¿no? En este momento y entender un poco lo que te podía estar pasando. Que a mí me pasa bastante, ¿no? Yo ya con los años que yo solamente en OYD, ya antes lo puedo aplicar a otras cosas de la vida también, pero he ido pasando por muchas fases y cambiando todo en mi trabajo a medida que esas fases iban sucediendo en lo personal. Y por eso me parecía un tema interesante por donde entrar, porque creo que a veces tenemos mucho miedo de dejar que nuestra vida, ¿no? O nuestra vida personal se meta demasiado en las metas, en los planes o en las situaciones de nuestro trabajo. O bueno, no es algo que a mí personalmente me haya dado miedo nunca en realidad, porque yo siempre imagino que como tú, como el negocio ya de entrada está construido para eso, o desde eso, ¿no? O con esa necesidad, pues ya partimos de la base de que eso es la forma en la que tiene que desarrollarse, pero sí que sé y conozco casos de mucha gente que igual no parten tanto de ahí, no tienen un negocio más normal, normal entre comillas, de servicios o así, y cuando necesitan hacer estos giros y estos retoques, porque les van pasando cosas, pues se asustan, ¿no? O no saben muy bien cómo gestionarlo. Entonces a mí me gustó mucho ver que de repente pues habías decidido eso, cambiar, parar, sentarte y quedarte quieta, como dices, para escribir en tu escritorio y sentarte ahí No sabía lo del sello editorial, y una cosa que has dicho que me ha gustado mucho y también es algo en lo que quizá me gustaría profundizar un poco más, es esa parte en que has contado, ¿no? Que saliste a viajar para que te pasasen cosas para poder contarlas. Y como que sentías que que la vida diaria, cotidiana, no era lo suficientemente interesante. Y ese es un tema que a mí tampoco me ha pasado mucho en realidad, porque quizá como tengo quizá una vida emocional demasiado intensa, eso ya para mí siempre ha sido suficiente. Pero me gusta la idea de enfocarlo desde el otro lado, ¿no? De salir a hacer que la vida te suceda con más intensidad y entonces desde ahí, ¿no? También comprender que quizá tampoco hacía falta, ¿no? Que tenías suficiente o que no es el entorno o las circunstancias, sino lo que tú tienes dentro. No sé si compartes esto, que por lo que has dicho imagino que de algún modo sí. Y por eso a mí siempre me ha parecido muy interesante y lo has dicho también, no sabía que ya empezaste escribiendo tus diarios íntimos. Yo es exactamente lo mismo. Yo empecé de muy pequeña, creo que mi primer diario, me lo regalan cuando cumplí 8 años, y desde entonces pues con más o menos intensidad he seguido escribiendo hasta que me acabé dando cuenta de que, bueno, que esto era lo que me hacía sentir bien y cómoda y que también conectaba con la gente, o sea que como que de repente se cristalizó en algo
en algo útil para mi trabajo, pero podía no haber sido así y yo podía haber seguido escribiendo tranquilamente mis asuntos y eso me hubiera servido igual para mucho. Yo la verdad es que considero que la escritura tiene una vertiente de uso que tú puedes hacer de ella para conocerte mucho y para entrar en ti, ¿no? O sea, esa parte como terapéutica de la escritura personal. Por eso, bueno, entre otras cosas, tengo el curso de mi diario, ¿no? Y es una de las primeras cosas que pensé en hacer porque me parece muy mágico. Yo creo que las que escribimos diarios, tenemos un otro, sin desmerecer a nadie, sin hacer de menos a nadie, obviamente, pero que la gente que conozco que mantiene su escritura sobre las cosas que le suceden por dentro, creo que tienen otro nivel de conexión, o no sé, como que el cerebro siento que se configura diferente, que hace otras sinapsis, quizá. No, esto está basado en mi pura especulación, en nada de neurociencia ni nada que haya leído, porque no son temas que me interesen en realidad mucho. Pero siento que es así porque noto ciertas diferencias entre la gente que escribe, aunque no profesionalmente me refiero, que escribe sus cosas o que no las escribe. Y bueno, lo decía en el sentido de el tema de la cotidianidad. No sé si tú en las clases de escritura vas mucho por ahí, pero a mí es un tema que me parece súper relevante y yo, de hecho, estaba pensando que el primer libro que estoy tratando de escribir, que ya llevo mucho tiempo con ello, bueno, la vida se me ha ido poniendo un poco entre medio y las prioridades han tenido que ir cambiando para mi dedicación y también yo soy muy lenta con mis proyectos, o sea que tampoco es como que sienta que se esté alargando demasiado, pero sí se está alargando mucho. Salió a raíz de un viaje, que eso es algo que yo tampoco nunca me esperaba, ¿no? Y fue la primera vez que viajé sola, o sea que de algún modo también ahí coincidimos, ¿no? Pero eso simplemente porque ese acto, y no por nada que me pasase allí, quiero decir, el valor de lo que yo estoy contando, creo, o cuando lo termine de contar, imagino, no estará tanto en lo que me pasó de viaje, porque no me pasó mucho nada épico me refiero, sino de lo que despertó en mí y qué cosas se fueron moviendo en mi interior que afectaron, que de hecho afectaban y venían de cosas pasadas, por supuesto, y afectaban a cosas futuras. Y eso es lo que quizá a mí me parece interesante de los viajes y quizá no sé si lo compartes, pero ¿qué es lo que te llama a ti de la escritura de viaje, ¿no? ¿Qué es ese proceso que te resulta, no sé, interesante o digno de crear y levantar una historia o de originarla? No sé si Bueno, no te he preguntado nada muy concreto, ¿eh? No, esto último y todo lo que te he dicho antes. Tú, como antes en la primera intervención, ya has hecho muy bien de ir cogiendo todas las cosas que te soltaba y que te interesaban. O sea que hagamos lo mismo, si te parece. Bueno, primero quiero decirte que estás hablando con la viajera menos aventurera que debe haber, pero no sé, en el mundo. Yo soy la viajera de las pequeñas cosas. Lo que pasa es que antes no me daba cuenta. Yo creía que sí, que tenía que viajar para que me pasaran grandes cosas, como te comenté antes, porque sentía que en mi vida cotidiana no había nada demasiado digno de contar, como decís vos. Pero tampoco es que me pasaron grandes cosas, o sea, sí hay cosas que me pasaron porque me fui de viaje y no me hubiesen pasado jamás si me quedaba en mi casa. Nunca hubiese tenido la experiencia de, no sé, de compartir unos días con nómadas en el desierto, de ver la aurora boreal en Suecia, de hacer autostop en Islandia. Pero bueno, eso obviamente sí sucedió porque yo me moví y me fui para otro lado y permití también que esas cosas me pasaran. Pero no sé en qué momento, cuántos años de viaje llevaba cuando tuve la revelación y me di cuenta de que en realidad yo viajaba para ver la vida cotidiana de los demás. O sea, no viajaba ni para
saltar en paracaídas, escalar montañas, cruzar ríos en canoa y cosas que tal vez hacen algunos viajeros. O que hay gente que relaciona eso con los viajes. Cuando yo decía, yo viajo por el mundo, me decían, pero qué aventurera debes ser. Y yo pensaba por dentro, no, lo más aventurero es ir a sentarme a leer un libro en una plaza, no sé. Entonces, tardé en darme cuenta, pero cuando me di cuenta también para mí fue una revelación muy linda, porque nada, era entender que yo estaba viajando para conocer al otro, para conocer la vida cotidiana del otro. Y yo creo que tiempo después, cuando volví a mi casa, después de varios viajes, pude empezar a ver mi vida cotidiana con muchísimo asombro. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que eso que para mí era normal, no era normal en otros lugares del mundo. Entonces ahí lo empecé a valorar más. Mirá, o sea, me llevó tiempo, ¿no? Hay gente que no necesita esto, pero bueno, yo no sé que necesitaba salir para después volver. Creo que no sé dónde escribí, estoy de acuerdo con lo que decís, no sé si estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en mi caso con lo de los diarios íntimos, que uno se pone muy en contacto con las cosas que le pasan, a veces demasiado en contacto, diría, no sé si vos estás de acuerdo con eso. Hay veces que me gustaría ser un poco menos, no sé, menos consciente tal vez, ¿no? De todas estas cosas que pasan por mi cabeza y que me generan en muchos casos angustia o dudas o miedo o preguntas. Pero bueno, nací con esas ganas de poner todo en el papel y de tratar de entenderme escribiendo, porque si no, no entiendo las cosas de otra manera. Es como que si no, no puedo ordenar el caos. Y hablando de caos, creo que perdí el hilo de lo que te estaba diciendo. Ya me acordé. Te estaba mencionando que había escrito algo en un cuaderno. Y es que una vez escribí, viajé solo para volver a casa. Me acuerdo que puse esa frase y también puede sonar súper simple o tonta, pero para mí fue reveladora porque me di cuenta de que estaba viajando para, no sé, para descubrir cuál era mi hogar y a la vez para poder reconectar con esa rutina de la que me había escapado, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que me escapaba, porque sí tenía mucho deseo de conocer y de salir a buscar, no es que quería cortar con lo que ya vivía, yo quería ver otras cosas. Pero sí sentí que sí, que fue un viaje, o sea, que mis viajes fueron pero totalmente interiores y mis libros también son de viajes interiores, sobre todo el segundo. Yo tengo 2 libros publicados, uno es Días de viaje, ese tal vez es un viaje más exterior, digámoslo así, donde cuento estas cosas extraordinarias que me pasaban, que para mí eran extraordinarias. Y mi segundo libro, que se llama El síndrome de París, es un viaje completamente interior, interno, emocional. Y hablando de libros y de escritura, que decís que se te está haciendo un poco largo, yo siempre digo lo mismo. Escribir un libro es ejercitar la paciencia. Uno empieza pensando que el libro, sí, lo termino en... No sé qué plazo te habrás puesto, pero yo sé que menos de un año no me llevan. Y cuando alguien me dice, no, ya acabo de empezar, en 3 meses lo tengo, yo siempre digo, sí, bueno, en 3 meses hablamos, a ver cómo sigue. Y para mí los libros tienen su ritmo interno, tienen sus tiempos, hay que respetarlos, no hay que apurarlos, no hay que apurar nunca un libro, siempre hay que dejar que respire, hay que tomarse el tiempo que el libro pida. Para mí es así. Y una vez una lectora me dijo algo muy lindo, me dijo que a los escritores siempre, los lectores siempre esperan a los escritores. Viste que hay escritores que tal vez sacan libros cada varios años, hay otros que no, que son súper prolíficos y sacan no sé cuántos títulos al año. Yo creo que jamás podría hacer eso. También soy bastante lenta en mis proyectos. Cuando empiezo con un libro es como que me meto de lleno en eso, pero no lo puedo apurar. Ni lo quiero apurar tampoco. Me gustaría, tal vez, hacerlo un poquito más rápido, pero no. Y me preguntabas... No, antes de responder tu pregunta, me acordé de algo que me dijo una chica hablando de esta revelación que te digo que tuve, de que yo viajaba para ver lo cotidiano. Cuando fui a presentar mi segundo libro, El síndrome de París a Uruguay, una de las chicas del público me preguntó que si yo me había ido de viaje la primera vez sabiendo que quería registrar los viajes cotidianos. Y yo dije, ¡ay, qué lindo! Era la primera vez que hacía esa conexión entre la palabra viaje y la palabra cotidianidad, que a veces uno las ve como completamente opuestas. Esta chica me hizo ver esa conexión, me dijo, ¿Vos te dabas cuenta que viajabas para ver lo cotidiano? No me dijo para ver lo cotidiano, como para relatar lo cotidiano. Y yo creo que
esto responde un poco a la pregunta, que lo que a mí me gusta es eso, es mostrar cómo vive la gente en otros lugares. Me parece que eso es lo que siempre quise hacer con la escritura y me gusta mucho la escritura de viajes en particular porque creo que es un género bastante libre, viste que se puede mezclar, o sea, uno puede elegir contarlo en formato de crónica, contarlo, yo qué sé, como un cuento, agregar algunos, no te voy a decir elementos de ficción porque yo jamás ficcionalizo, siempre cuento la verdad, pero sí técnicas de la ficción, ¿no? También agregar diálogos, uno puede hacer un ensayo para hablar de un viaje, se puede hacer algo con humor, se puede hacer algo más interior, no sé, me parece que eso es lo que me atrae muchísimo del relato de viajes en sí. Más allá del viaje, yo sé que voy a seguir escribiendo acerca de mis viajes, aunque esté completamente quieta, porque además para mí escribir es como seguir viajando. Es viajar de otra forma, es viajar con la mente, es viajar estando quieta, pero me parece que eso es lo que más me gusta. Me ha encantado, especialmente bueno, del montón de cosas interesantes que has dicho, me quedo con una porque, bueno, para mí ha sido como un poco reveladora. Yo creo que la recordaré siempre como frase de estas que retener, que ha sido la de viajé solo para volver a casa. Cuando has dicho eso, me he acordado de una sensación que tengo muy recurrente, incluso cuando hago viajes que no pueden ni considerarse viajes, como cuando ahora mismo que vivo pues en medio del campo voy a Barcelona y a lo mejor vuelvo en el mismo día, ni siquiera me tengo que quedar a dormir, o incluso cuando trabajaba todo el día fuera de casa y entonces volvía a mi casa por la tarde o por la noche. Esa sensación del regreso para mí es muy potente, del regreso al lugar donde tú estás cómoda, a tu espacio, a tu sitio, ¿no? Al final, volver a tu centro, estar con tus cosas, ese lugar seguro y cómodo y feliz, ¿no? De algún modo, que para mí representa como mi casa. Y eso en el sentido más literal, que es algo que para mí es importante. Ya te digo que igual hay gente que no lo aprecia tanto, ¿no? Pero para mí el regreso de cualquier viaje, especialmente si es uno largo, ese momento en que a lo mejor pues llegas en el avión y pues se ve Barcelona, o ahora mismo pues alguna vez vuelo aquí a Girona, pues voy viendo como los terrenos conocidos desde el avión y baja y entonces pues cogemos el coche y vamos, pues ya atravesamos nuestro pueblo y vamos llegando a nuestra casa y por el camino de nuestra casa de repente todo se me antoja nuevo y maravilloso y como tengo muchas ganas de llegar y es una sensación muy brutal para mí la de volver a casa, muy, muy, muy especialmente épica, casi más que la de irme, casi más que la de estar recorriendo el mundo. La sensación de volver a casa después de un tiempo para mí es absolutamente épica. Pero luego también en el sentido más figurado me ha impactado porque yo tengo esta idea también de que muchas veces, y esto ya lo llevo al terreno del crecimiento personal o de la evolución personal de cada uno de nosotros, salimos de nosotros mismos muchas veces, o parece que salimos, o tenemos que dar grandes rodeos o vivir ciertas cosas que a veces podrían no parecer necesarias y siempre tienen un retorno, ¿no? Que es el proceso por el cual al final acabas aprendiendo algo o acabas convirtiéndote no en otra persona, ¿no? Pero como cerrando el círculo y creciendo gracias a eso. Y es esa especie de vuelta, ¿no? De nuevo, de salir para volver a entrar en ti y viajar para volver a casa. Esto también lo aplico muchas veces al tema de las empresas o de las emprendedoras, ¿no? Cuando hablamos de proyectos así muy personales, muchas veces también es eso, ¿no? Salir en los momentos en los que se necesita salir, explorar en los momentos en que se necesita explorar, repensar en los momentos en que se necesita repensar, aprender lo que se necesite aprender, consultar si se necesita consultar, ¿no? Ciertos momentos, porque yo soy muy de las que opinan que una tiene que estar como muy interiorizada en su negocio, ¿no? Y no mirar demasiado fuera, pero hay muchos momentos en los que eso es necesario.
en los que tienes que estar hacia afuera. Pero esos momentos de viaje entonces para la empresa solo son útiles para mí si luego se hace el ejercicio del retorno. Y entonces en ese retorno se recoge todo lo que se ha vivido y como en un libro de viajes, pues se vuelca y se usa para seguir avanzando, ¿no? En la vida o en la empresa o en lo que sea. Así que como idea me ha encantado el viaje solo para volver a casa. Y creo que, bueno, seguramente para cualquier otra persona tiene otros muchos significados. Para ti es posible que vaya también por otro lado, como ya has contado, pero para eso, para ver tu propia vida desde ese asombro de que no era tan común ni tan corriente y valorarlo cuando has estado explorando, viviendo, siendo testigo de las vidas de otros. Pero bueno, para mí tenía también estas otras versiones y me apetecía compartirlas. Y ahora, pues yendo a un tema más, ya que me he metido en el momento empresa, y ya te había avisado antes, ¿no? Que me gustaría mucho hablar de tu sello editorial y no sé si me puedes contar qué te impulsó a crearlo, si en principio era por tu propia autopublicación o qué planes tienes para él, como si quieres que eso sea como tu negocio base o sea, no sé muy bien en realidad en qué estado lo tienes, así que todo lo que... Porque a mí, la verdad, las editoriales como me encantan, yo siempre he tenido también la idea de hacer algo así, pero bueno, sé que probablemente no sea para mí, o al menos no lo es en estos momentos de mi vida, pero cualquiera que se anima a montar su propio sello me da como esa especie de sensación de envidia muy sana y de ilusión por ver cómo lo hacen o cómo lo llevan o qué intenciones tienen con eso y qué tipo de cosas desean publicar. Y no sé, como yo amo tanto los libros, cualquiera que se lance a producir libros desde el cariño me da, ya te digo, esa especie de pinchazo de ¡ah, qué guay! Yo también querría, así que todo lo que me puedas contar me encantará saberlo. Sabes que hablando de todo esto del regreso, ¿no? De volver a casa, de volver a tu centro, que eso me encantó, de volver a uno mismo. Me gustó mucho lo de salir para volver a entrar en uno, ¿no? Que es así y tal cual, no pasa solo con el viaje, pasa también, como decís vos, en los negocios. Yo creo que muchas de las cosas que emprendemos, en lo que vivimos, me gustó mucho, bueno, las etapas de las que hablabas. Y me hizo pensar en algo que escribe Natalie Goldberg en su libro El gozo de escribir o Writing Down the Bones en inglés. Ella habla justamente de volver a casa, también en un sentido metafórico, pero dice que si uno quiere que su obra esté completa, uno tiene que volver a casa. Y dice, y por volver a casa no me refiero a ir a vivir otra vez al cuarto, a la habitación de la casa de mis padres, sino aceptar de dónde venimos, como reconciliarse con uno mismo, con sus raíces, con su pasado, con su familia, con su historia. Y no sé, esa idea la verdad es que también me gustó muchísimo, ¿no? Esto de volver a lo que uno es, como yo le digo, volver a lo básico, ¿viste? Back to basics, esa frase. Y justamente hoy, y todo se conecta, te prometo, con tu pregunta, pero hoy justamente en mi cuaderno escribí algo que te voy a leer y puse, ¿dónde está? Que quiero volver a viajar sin tecnología, ¿no? Quiero como, yo hace 10 años cuando viajaba, bueno, ya parece que estoy hablando de como si tuviera, no sé, 100 años, pero cuando yo me fui la primera vez, no tenía teléfono celular, no tenía computadora, no había Facebook o no se usaba, no había Instagram, no había WhatsApp, no había Skype. Era como un viaje retro, o sea, hoy lo pienso y digo, qué lindo, qué desconectada que estaba y qué conectados que estamos ahora. Y empecé a escribir esto de cómo quiero volver a lo básico, a lo que me gusta, a mis raíces, a la lectura. Yo soy muy lectora, o sea, yo, más allá de escribir o no escribir, yo creo que me defino por ser lectora. Toda la vida yo me la pasé leyendo, me pasé toda mi infancia leyendo. No hacía otra cosa, era lo que más me gustaba y es una de las cosas que más me sigue gustando. Lo que pasa es que con este acelere de la vida, a veces me olvido de hacer las cosas que me gustan. Si me cuesta ponerme a escribir, a veces también me cuesta ponerme a leer.
Y bueno, un poco esto del sello editorial tiene mucho que ver con quién yo soy y con lo que a mí me gusta y con cómo quiero pasar mi tiempo. Hay otra autora, ahora no me acuerdo exactamente quién dijo esto, que decía que cómo pasamos los días es cómo pasamos la vida, ¿no? Uno piensa a veces, yo voy a hacer tal y tal cosa con mi vida, ¿no? De acá a futuro, pero en realidad es un trabajo diario. Y para mí un poco esto de fundar mi sello editorial es algo que ya existía. Digamos que el sello no es que lo creé de la nada, yo ya había hecho trabajo editorial, lo que pasa es que nunca le había puesto un nombre. Los 2 libros que publiqué, tanto Días de viaje como El síndrome de París, son libros independientes, es decir, yo no los publiqué con ningún sello editorial, pero yo actué de sello editorial para mí misma. Entonces hice todo el trabajo que haría una gran o pequeña o mediana editorial, porque contraté un editor, contraté una ilustradora, yo me encargué de la parte de diseño editorial porque es algo que disfruto muchísimo, además de escribir, pero también hice la parte de prensa. Digamos que fue un poco mujer orquesta, ¿no? Haciendo todo, porque en su momento tampoco es que no tenía los fondos necesarios para contratar un equipo grande, pero sí sabía que había roles que no podía evadir, ¿no? Yo no podía trabajar sin un editor y sin ilustradora tampoco. Entonces, me parece que esto de fundar oficialmente el sello editorial, que no fue más que ir y registrar el nombre, o sea, y registrar Viajando por ahí, que en realidad es el nombre de mi blog, como sello editorial, fue una acción de algo que ya venía pasando antes, pero que a lo que yo necesitaba como bajarlo un poco a tierra, darle un cierre, no un cierre porque bueno, es un inicio, pero quería agrupar un poco mis productos bajo un mismo nombre. Porque si bien Viajando por ahí es mi blog, yo ahora no estoy publicando con mucha frecuencia, estoy mucho más dedicada a los libros, estoy tratando de producir más libros al año, no solo de texto, sino estos libros que son journals o diarios con consignas creativas, que es lo próximo que voy a sacar ahora antes del fin de año. Y quería poner todo bajo un mismo nombre. Dije, bueno, ¿cuál es el nombre que más me define? Y es Viajando por ahí, porque Anico Villalba es mi nombre y es mi nombre como autora también, pero yo creo que la gente me conoce por viajando por ahí. Y tenía ganas de, en vez de dejar que el blog tal vez muriera, porque bueno, yo no sé, ya son 7 años de tener el blog, tampoco sé cada cuánto voy a publicar. Es como que para mí es un poco, tengo mis idas y venidas con el blog, pero no quería perder todo eso que ya había construido y en lo que ya había trabajado y dije, bueno, ¿por qué no transformo a Viajando por ahí, que tantos años me acompañó? ¿Por qué no lo transformo en algo que me represente más con lo que soy ahora? Yo ahora mismo me quiero dedicar a los libros, ya no me quiero dedicar tanto a lo online, ni a los blogs, ni a las redes, si bien sé que lo tengo que hacer porque, bueno, hoy en día casi todos los negocios se manejan así, sobre todo porque yo no tengo un local a la calle, entonces es como que mi vitrina es internet, pero tengo muchas más ganas de dedicarme a los libros. Por ahora es un sello que va a ser solo para mí. No tengo la estructura para publicar a otras personas, si bien en el futuro nunca se sabe, pero me encantaría, pero la verdad es que lo empecé de a poquito, ¿no? Paso a paso. Entonces, en principio esto es para mí. Para de ahora en más todos los libros que publique serán bajo el sello Viajando por ahí editorial o editorial Viajando por ahí. Y en el futuro no lo sé. También me gustaría desarrollar una línea de papelería. Es algo que yo amo, la papelería. Amo todo lo que tenga que ver con el papel, como buena amante de los libros y de la escritura. Entonces también es un puntapié para en el futuro pensar, bueno, además de libros, quiero hacer cuadernos, quiero hacer papel de carta, quiero hacer washi tapes, no lo sé, pero para mí fue un poco... es una manera de decir, bueno, por acá voy, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a lo editorial, que es lo que más disfruto y lo que más me gusta. Así que eso es lo que te puedo contar por ahora de mi recién nacido sello editorial, aunque ya tenga varios años sin nombre. Y bueno, ya veremos qué le depara el destino. Sobre esta idea que has introducido, ¿no? Del cómo era antes cuando viajábamos sin tecnología, que no íbamos cargados con el ordenador, la cámara, el móvil, todos sus cargadores y buscando wifi desesperadamente por cada lugar.
en el que nos encontramos, ¿no? Cada lugar nuevo está marcado por un bar, un hotel, una red de wifi pública. Pero a mí, yo hace poco escribí en la serie que tengo esta temporada, que se llama La peor emprendedora del mundo, un artículo con varias ideas y era alrededor de esto, ¿no? De la conexión o de la sensación de conexión, especialmente, ¿no? Alrededor del tema pues redes sociales, internet, etcétera. Y esta idea de compartir a mí no me acaba de funcionar. Es decir, yo, por ejemplo, me veo obligada, y un poco como decías tú, a estar activa en estos medios, relativamente activa, porque la verdad es que no lo estoy mucho, y es por el puro negocio, ¿no? Me refiero por la empresa y porque tiene que ser así. Me pregunto cómo sería yo o cómo me permitiría ser si no hubiera, pues en este caso, Oyedev entre medio, si yo simplemente fuera una persona con un trabajo pues para alguien más, quizá que no tiene por qué compartir nada de su trabajo. No sé si estaría tan presente. Y porque al final me da la sensación, no sé si lo compartes, que todo deriva en una cuestión, aunque suene feo, ¿no? Y yo soy la primera que peco de ello también igual, pero de vanidad y de ego, que ¿no? Como vivir pendiente de hacer la foto a lo que estás viviendo para que los demás lo vean, ¿no? Es un poco como cuando antes, yo me acuerdo, antes había gente que cuando se iban de viaje hacían sus fotos analógicas, luego te torturaban con la sesión eterna, ¿no? De pase de diapositivas o del álbum o lo que sea, que tú eras como en plan, a ver, por favor, déjame en paz, ¿no? Pues que cosa que yo nunca jamás hice y no compartía mis fotos con nadie, ¿no? De la misma manera que ahora tampoco cuando voy de viaje apenas comparto nada, o en todo caso comparto algo una vez he vuelto. No me gusta tampoco la idea de estar en la inmediatez subiendo cosas de lo que estoy viviendo en ese momento. Siempre lo hago a posteriori, igual que siempre escribo a posteriori de lo que he vivido, las emociones que he tenido o las cosas que he aprendido. O sea, nunca estoy en el momento escribiendo como vomitando. Yo lo llamo vomitando, ¿no? Porque para mí es como un volcar inmediato y yo siempre hago como un proceso en la escritura, y ahora voy hacia este tema, aprovecho para enlazarlo. En la escritura siempre voy como con una reflexión previa, ¿no? Como he tenido que masticar las cosas, yo soy como de procesos lentos, no tengo... No reacciono rápido, los cambios me cuestan mucho, soy muy lenta. Y entonces hago mis procesos y una vez creo que los he comprendido o he llegado a atisbar un poquito de lo que consistía eso que me ha pasado, pues entonces ahí igual lo puedo compartir. Y yo te quería preguntar o introducir el tema porque, dado que tú escribes y llevas muchísimo tiempo escribiendo, no sé si tú tienes algún... Es decir, yo siempre he escrito pues un diario, ¿no? Desde bastante pequeña, a rachas, la verdad, porque a veces durante meses o años he pasado sin escribir apenas y otros que obviamente estaban mucho más activa, ¿no? En mi escritura más personal y más íntima. Para mí ha sido... Yo empecé a ir a terapia con una terapeuta, digamos, hace unos 4 años. No sé si tú también, ahora va a ser un cliché, pero no sé si tú también has ido a terapia, porque yo siempre que me encuentro a una persona argentina ha hecho algo como tipo psicoanálisis, como mínimo o algo así. Entonces, no sé si quieres compartir eso, pero yo antes de ir a terapia siempre consideraba, ¿no? Digo, no, para mí escribir es mi terapia. Y es cierto que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente no tanto como estos 4 años en perspectiva, como me ha ayudado la terapia normal con una persona que me ha sabido guiar y donde he podido encontrar mucha más sustancia, ¿no?
pero, pero todo lo que yo había hecho antes fue literalmente brutal para mí, ¿no? O sea, cómo me podía yo volcar ahí cuando tenía bastante dificultad comunicativa por otro lado. Y entonces yo estaba pensando que no sé si tú tienes pues no sé, hay gente que solo mantiene un diario y hay gente que tiene diarios diferentes para diferentes cosas y que los usa en función de, pues no sé, del humor que tiene, o pues tiene un diario para yoga, un diario de sueños, un diario de maternidad, que no es tu caso tampoco, ¿no? Pero que es como que compartimenta la escritura. Y no sé si tú mantienes uno solo o cómo te planteas este ejercicio de contacto contigo misma a través de la escritura. Y luego, por otro lado, cómo te planteas la escritura misma. No sé si tú eres de las que simplemente vuelca tipo un poco así vomitado, como decía antes, como las páginas matutinas que proponen, ¿no? en el camino del artista, que es como una escritura automática y muy, muy libre, y luego observas lo que has escrito. Si a veces es más una cuestión más reflexiva y como que intentas darle también una forma un poco más estética y más cuidada ya desde el principio. Si haces algún tipo de ejercicio, no sé, como proponerte escribir finales de frase. Por ejemplo, yo en el curso de escritura íntima que tenemos, mi diario, yo propongo muchos ejercicios diferentes, obviamente, y no solo dándoles el tema que escribir, sino también en cuanto a la forma, ¿no? Porque también considero que hay personas que igual de repente haciendo una lista se descubren muchas más cosas que intentando escribir párrafos enormes, ¿no? No sé si tú, que sé que tienes mucha experiencia con la escritura y también dando talleres de escritura, ¿te aplicas a ti misma algunos de estos ejercicios o no los hiciste en su día, pero así en el día a día, en tu día a día como escritora, en tu faceta íntima, digamos, no los pones en práctica y simplemente pues te cuentas a ti misma cómo ha ido el día o qué se te ocurrió ese día o qué pensaste en ese momento? O no sé, si quieres plantearme un poco cómo haces en este sentido. Bueno, muchas cosas interesantes que no quiero dejar de responder. Entonces voy a intentar ir por partes. Yo también me pregunto cómo sería yo sin viajando por ahí, ¿no? Sin blog, sin esta faceta de pública, por así decirlo. A ver, pública para una audiencia pequeña e interesada en un tema que son los viajes, pero bueno, que no deja de ser algo público. Yo siempre digo que si yo no tuviera blog, probablemente no tendría redes sociales, o las usaría muy poco, o las tendría con todas las configuraciones de privacidad para que no me encuentre nadie. Yo tengo un lado bastante, no le quiero decir antisocial, pero bueno, muy introvertido y muy de resguardar, viste, como mi parte más íntima. Y a veces me pasa que al tener un blog y contar mis viajes, y en los viajes pasan cosas que son íntimas, pero íntimas en el sentido de que tal vez son pensamientos que se me cruzan por la cabeza, ¿no? Íntimo en el sentido de que son cosas muy propias. Para mí uno en un viaje está como muy, muy abierto a que le pasen estas cosas y al final es lo que más comparto. Entonces digo, bueno, si no tuviera el blog y no tuviera no sé, este hábito de compartir mis viajes, yo creo que me iría para el otro lado y no compartiría nada. Compartiría solo con mi gente más cercana, tal vez. Pero bueno, tampoco lo sé porque esta es mi realidad hoy en día. Lo que sí sé es que ya tengo decidido que quiero hacer un viaje offline, pero así 100% offline. Estuve pensando bastante a ver qué podía hacer y bueno, el plan por ahora en mi cabeza, ¿no? Me gustaría mucho hacer el recorrido del Transiberiano, el tren, y no llevarme nada. O sea, ni siquiera, ni la computadora desde ya, pero el teléfono tampoco. Y lo pienso y digo, ay no, pero el teléfono. Y hace 10 años yo viajaba sin teléfono. Y todo se solucionaba. Yo encontraba todos los lugares, si tenía que hacer una llamada, bueno, o sea, siempre se encontraba la manera. Así que esa es una idea que tengo. Sí me quiero llevar cuadernos porque quiero plasmar todo lo que voy viviendo, pero lo quiero plasmar para mí. Yo, a diferencia de vos, sí soy muy de la inmediatez
y soy de compartir bastante en tiempo real, porque a veces lo disfruto, me gusta mucho hacer Instagram Stories de lo que estoy viendo en el momento, sobre todo cuando son, no sé, que voy en tren, qué es lo que veo por la ventana del avión, eso me encanta compartirlo. Y soy también de escribir bastante en el momento, pero porque yo tengo mala memoria, me olvido de todo y necesito como ese registro de la hora. Después tal vez vuelvo a escribir sobre ese día, tiempo después, y veo otras cosas, ¿no? Que uno no ve cuando está tan metido en el momento. Pero soy muy de registrar las cosas en el momento. Me preguntabas si alguna vez hice terapia, y es verdad, somos el cliché de los argentinos. Dicen que creo que hay más psicólogos, más psicólogos por cabeza que en ningún otro lugar del mundo. Sí, estoy haciendo actualmente terapia. No hago psicoanálisis, sino terapia cognitiva conductual, que a mí por ahora la verdad es que me está sirviendo mucho. La empecé hace 1 año y unos meses. Hice gran parte a distancia, porque bueno, mi psicólogo está en Buenos Aires, así que hicimos algunas sesiones en vivo y otras por Skype. Era lo que había, porque bueno, si yo estaba viajando no me quedaba otra opción. También soy de las que usan la escritura como una terapia, pero es cierto que tal vez tener a otra persona enfrente que nos pueda dar otra visión y otra opinión siempre, no sé si es mejor o peor, pero nos da otra perspectiva, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que uno saca a través de la escritura siempre sigue siendo uno mismo el que habla. Entonces me parece que es bueno tener otra visión. También hice otra terapia que se llama constelaciones familiares, que creo que en España también se hace bastante, pero bueno, que es algo que se hace pocas sesiones, digamos, no es que uno lo hace una vez por semana, sino que se hace cada varios meses. Yo creo que hice 3 sesiones en 1 año y medio, una cosa así. Y otra de las preguntas, bueno, en Argentina es muy común decir, no, porque mi psicólogo dice, es como, yo a veces me doy cuenta, me escucho a mí misma decir eso y me causa gracia porque también es como muy cliché comentar lo que te dice tu psicólogo, ¿no? Con tus amigas, por ejemplo. En cuanto a los diarios, si escribo en un solo diario o diarios diferentes, bueno, yo soy la loca de los cuadernos, o sea, a mí me encantan los cuadernos, las libretas, libretitas, grandes, chiquitas, de todos los tamaños, soy fanática y desde chiquita, desde siempre. Y la verdad es que fui pasando por etapas. Si estoy quieta en un lugar que sé que no me voy a mover por bastante tiempo, digamos meses, suelo tener libretas distintas. Entonces, en Buenos Aires tengo mi libreta de sueños. Es únicamente de sueños, la escribo desde el 2009, pero nunca me la llevé de viaje. Entonces, claro, está como, la uso cada vez que estoy en Buenos Aires. Después, si estoy viajando, pongo los sueños en la misma libreta que uso para documentar los viajes. Pero sí, tenía después en Buenos Aires otro al que justamente hablando de terapia, creo que le había puesto, no sé si el cuaderno psicólogo, ahora no me acuerdo porque lo tendría que buscar. Pero era un cuaderno en el que, como decís vos, yo vomitaba. Hacía mucha escritura automática. Tengo este recuerdo mío de estar sentada de noche en mi cuarto sola y estar escribiendo sin pensar. Era un poco como sacar. Yo creo que tiene mucho de páginas matutinas. Yo no conocía en ese momento las páginas matutinas. Lo hacía porque, bueno, sentía esta necesidad como de sacar cosas al papel. Y no sé si a vos te pasa, pero yo a veces empiezo a entenderme o a darme cuenta de qué es lo que pienso acerca de algo cuando lo escribo, sobre todo cuando dejo que salga de forma así como no pensada. Pero bueno, después cada vez que me voy de viaje, intento, aunque sea, salir con una sola libreta. Me llevo una que tenga bastantes hojas y pongo todo ahí. Entonces la uso como libreta de trabajo, de sueños, de psicólogo, de documentación del viaje, pego fotos, o sea, son un lío, pero bueno, trato de me gusta llenar una por mes, más o menos ese es mi objetivo. A veces tardo un poquito más, mes y medio, pero no más que eso. Depende también de cuántas páginas tenga, ¿no? Me gustan mucho las libretas que son lisas y siempre tengo un problema que ya no la termino, ya estoy pensando en cuál va a ser la siguiente. Tengo así como una obsesión con los cuadernos. Y en cuanto a cómo me planteo la escritura, es que para mí la escritura es, y también puede ser un cliché, ¿no? Pero para mí escribir es tan necesario como respirar. Y no lo digo de una forma, para mí es algo vital, pero es algo vital
publique o no publique, o sea, no lo pienso como para necesito escribir porque tengo que vivir de esto. Yo necesito escribir porque tengo que vivir y tengo que entenderme y tengo que ordenar todo el caos, ¿viste? Todo lo que me rodea y todo lo que me pasa. Necesito bajarlo al papel y es algo que hago desde muy chiquitita, o sea que ya lo traigo, no sé si decir de nacimiento, pero creo que sí, porque en mi casa no había nadie que escribiera así. Mi mamá es artista, pero ella es pintora, ella plasmaba también, pero con colores y formas, ¿no? Entonces esto de tener este hábito de la escritura, yo no sé de dónde lo saqué, sinceramente. Y la verdad es que hago de todo un poco. Justo acá estoy con mi libreta delante mío y hice lo de las páginas matutinas. A mí no me terminó de gustar. Primero porque yo no soy matutina, entonces eso de tener que levantarme media hora antes para escribir, ni aunque sea para escribir, no puedo. Preferiría hacer las páginas nocturnas. No las hice a mano, así que un poco de trampa hice, pero porque necesitaba escribir tan rápido como mis pensamientos y para eso solamente lo puedo hacer tipeando. La mano no me da para tanto. Y sentía que en vez de sentirme aliviada, de sacarme esos pensamientos de encima, que sería el fin de las páginas matutinas, como no liberar todo eso que uno tiene en la cabeza para poder seguir con el día, a mí me salían cosas muy turbias y muy pesadas. Quizá tendría que haber ido directamente a terapia en esa época, pero no. Y después me quedaba mal todo el día, porque es como que tocaba temas que quizá en ese momento yo no quería tocar, pero que ahora entiendo que los tenía que tocar, porque bueno, viste que dicen que hay que escribir donde duele, ¿no? Desde la herida, un poco. Y yo en ese momento no estaba lista para eso, entonces las dejé. Pero de todas maneras escribo todos los días y tengo otro ejercicio que se llama Las 4 escenas, que lo da una dibujante de cómics que se llama Linda Barry, que es de Estados Unidos, que me gusta muchísimo lo que hace. Y ella le propone esto a sus alumnos, todos los días dividir la hoja en 4 y escribir 4 momentos del día. Entonces esto sí se hace más a la noche y es, bueno, 4 cosas que te pasaron en el día y que te quedaron registradas o sea, sin pensarlo demasiado también, ¿no? Como qué es lo primero que se te viene a la mente del día, bueno, eso. Un diálogo, algo que viste, algo que pensaste, algo que te pasó, cualquier cosa. 4 momentos del día. Y me encanta releerlo porque me hace, es como que lo releo y siento que lo releo tiempo después, ¿no? Y me acuerdo mucho de ese día. Eso es lo que me gusta mucho de este ejercicio, que yo que tengo tan mala memoria, a mí los días es como que si no los escribo se me pegan y se me confunden y se vuelve toda una bola gigante y no sé qué pasó cuándo. Y teniendo estas 4 escenas puedo diferenciar cada día. Eso me encanta. Y darme cuenta de que incluso en la cotidianidad pasan un montón de cosas. También me gusta mucho hacer listas. La verdad es que no tengo un método en particular. Creo que en cada etapa de mi vida escribí de manera distinta. Había veces que escribía más textos así largos, de llenar páginas, páginas y páginas. Ahora estoy un poco más fragmentada porque estoy combinando mucho con fotos, con stickers. Estoy medio en una onda más scrapbooking quizá que escritura así de páginas llenas de palabras. Así que depende mucho de cómo estoy yo y la verdad es que lo dejo ser. Tampoco me lo planteo demasiado. Pero bueno, sí es algo que hago todos los días, eso seguro. O sea, me lo planteo como algo que ya es tan parte de mi vida que por eso creo que no termino de darme cuenta cómo lo hago. Y después si tengo que escribir ya algo más que sea de trabajo, o un artículo, o no sé, algo para el blog o para una revista, suelo hacer como un mapa en la hoja escrito a mano, como si fuera una especie de mapa mental, o una lista de ideas y ya después empiezo a tipear directamente y lo escribo todo en la computadora de una. No sé por qué, me funciona mejor así. Y con los libros también, es como que escribo todas las ideas a mano, pero después ya el primer borrador lo hago en la computadora. Así que bueno, esa es mi manera de relacionarme con la escritura, que probablemente de acá a un tiempo cambie. No sé de qué formas, pero me imagino que cambiará. Ahora va a parecer lo clásico que una cuando es madre nada más habla que cosas de madres y hace analogías con cosas de maternidad y partos, pero te estaba escuchando todo cuando me contabas, ¿no? Tu manera de escribir y las diferentes cosas que has ido probando, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y como decías, ¿no? Que en cada momento ha sido diferente, igual según cómo ibas necesitando, cómo te ibas sintiendo en cada época de tu vida, que con lo que estoy
absolutamente de acuerdo, ¿no? Y una cosa que decías, ¿no? Como lo de las páginas matutinas, que en ese momento pues no podías porque te salía todo intenso y oscuro, pero justo desde ahí es igual desde donde sí hubieras querido meterte, ¿no? A hacer un poco más de trabajo personal con aquello, por decir de alguna manera, y no simplemente como para dejarlo ahí y sentirte mal todo el día, que eso es honestamente desagradable. Y yo puedo decir que también me ha pasado similar, pero de cara a hacer un poco de trabajo personal con lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces sí sería buenísimo, porque podrías coger eso y ver exactamente el punto en el que estás, ¿no? Y que está saliendo y empezar a tirar de los hilos. Pero lo que decía respecto a la analogía con la maternidad es que yo comentaba con mi hermana hace poco, que cuando le contaba cómo había sido mi parto, y ella también parió de forma natural en su casa hace unos años, y comentábamos, ¿no? Que si bueno, la idea era que cada mujer pare como es, ¿no? Y no hay tu tía. Lo que pasa que obviamente esto es un poco relativo, ¿no? Porque ahora mismo los partos pues están generalmente muy instrumentalizados y cuando estás hospitalizada para parir, pues no es más difícil que puedas, o incluso pues con las anestesias y demás, es muy difícil que puedas parir como tú eres. Pero si todo el mundo lo hiciera natural, ¿no? Yo creo que se revela mucho cómo te enfrentas a todo, ¿no? Al dolor, a lo incómodo, a la impaciencia, a los imprevistos, a la incertidumbre, a tantas cosas, ¿no? Que se ponen en juego en un momento así. Pues me ha recordado a esa frase, ¿no? Cada una pare como es, a cada una obviamente escribe como es, y en el momento en que lo está escribiendo es justo eso lo que tiene que estar escribiendo y no otra cosa, ¿no? Que eso es una idea que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que sale es lo que tiene que salir ahora, ¿no? Como lo que viene en la vida en cada momento. Pues a mí que me gusta un poco usar eso, la escritura como herramienta muchas veces de crecimiento personal, aunque ahora hace tiempo que no lo hago, ¿no? Pero sí es lo que desde el curso con mi diario pues intento ayudar a hacer, es que lo que sale está siempre bien, y que esté como esté, porque eso es lo que tenía que salir en ese momento, y con eso tienes que trabajar, ¿no? Y es como esa especie de soltar y no pretender controlar, que también me gusta mucho, ¿no? De esta manera de enfrentarse a la escritura. Y bueno, no sé si quieres añadir algo sobre esto, pero si no, yo creo que ya llevamos un buen ratito conversando, así que bueno, te quiero dar las gracias enormes por haber participado en esto y por haber compartido tantas cosas interesantes a mi modo de ver. Bueno, pues son temas que los viajes, la escritura y también esa manera de relacionarse con una misma en cada una de estas situaciones, pues para mí obviamente es un tema muy cercano y que para mí es de mucho interés. Espero que haya podido resultar así también para quien lo esté escuchando, pero en todo caso muchas gracias por abrirte así, por compartirlo todo, y nada, te espero en otra ocasión, en persona ya seguro, porque seguro que ahora que estás en Europa nos podemos encontrar antes, al menos, y ahora que estás un poco quieta, entre comillas, ¿no? Sé que no estás muy quieta porque justo ahora que estábamos grabando acabas de venir de Colombia, así que muy quieta tampoco, ya dijiste, ¿no? Tampoco voy a parar de viajar, pero bueno, que en todo caso que nos encontremos en algún punto en vivo y en directo y sin teléfonos, ni ordenadores, ni nada parecido. Gracias, un beso. Gracias a vos por la invitación. La verdad es que disfruté mucho esta charla un poco antitecnológica, pero usando la tecnología. Así que siempre creo que la tecnología hay que aprovechar lo bueno que nos da, ¿no? Y lo bueno es que pudimos hacer esta entrevista así, con audios, a la distancia, sin conocernos además, pero bueno, creo que con todo lo que compartimos yo te conozco un poquito más. Me encantaría, obviamente, que nos encontremos. Pensaba en eso justo después de mandarte mi último mensaje, en que nada, estaría bueno, ¿no? Encontrarnos, charlar en persona, en vivo. Y un poco para cerrar, me pareció muy interesante la idea, o sea, la frase esta que decís, ¿no? De una pare como es. Yo nunca la había pensado porque, bueno, a mí todavía no me tocó el momento de ser mamá.
ni de parir, supongo que ya pasará en algún día, en algún momento, pero yo siempre digo algo muy parecido con los viajes, por eso capaz me llamó la atención. Yo en mi libro Días de Viaje escribí, si mal no recuerdo, porque capaz me estoy citando mal a mí misma, pero yo puse algo así como que cada uno viaja como es. Porque también, al igual que con los partos y con tantas cosas que hoy están tan institucionalizadas, ¿no? Y que tienen como tantas reglas, con los viajes pasa lo mismo. A nosotros nos venden un viaje y ya nos venden un paquete, nos venden una experiencia prearmada de algo que supuestamente, digamos, vamos a tener una experiencia nueva, pero esa experiencia ya está armada de antemano. Y yo siempre digo que cada cual tiene que viajar como es y hacer lo que quiera. Porque no sé si a vos te habrá pasado alguna vez, pero yo sé que a mí me pasó y también sé de lectores que me escribieron, a los que también les pasó esto, esa sensación de ir a un lugar y primero sentir que si uno no tacha todos los ítems de la lista, de una lista que no se sabe quién inventó, ¿no? Como por ejemplo, bueno, vamos a decir el lugar más típico del mundo, pero París. Entonces, si voy a París tengo que 2 puntos. Torre Eiffel, Museo del Louvre, Museo d'Orsay, no sé qué, el Jardín de las Tuileries, bueno. Es como que si uno no hace todo eso que supuestamente debería estar haciendo, se siente culpable. A mí me pasó eso en Londres. Yo fui a Londres y no hice nada de lo que supuestamente uno debería estar haciendo cuando va a Londres, ¿no? Lo que dice el turismo clásico que hay que hacer ahí. Y cualquiera diría como, pero entonces, ¿qué hiciste? ¿Para qué fuiste a Londres? ¿Qué pérdida de tiempo? Y no, y yo recorrí Londres a mi manera y caminé y me perdía o sea, caminaba por los parques, me quedaba mirando las ardillas y los patos, me subía a los buses estos de 2 pisos y me iba así un poco a dejarme llevar. Y creo que en el fondo pasa lo mismo, ¿no? Con los viajes, con la escritura. Creo que no hay una manera de hacer las cosas o una manera en la que deberíamos estar haciendo las cosas. Si bien siempre nos van a decir eso, que esto hay que hacerlo así, que si uno va a escribir tiene que hacer esto, que si vas a viajar tenés que ir a tal lugar. Bueno, no, yo siempre voto por los viajes personales, por la escritura personal. No sé si existirá el slow writing, así como existe el slow travel, viste que es esto de viajar lento y viajar a la manera de cada uno. Bueno, yo creo que con la escritura también, la escritura no deja de ser un viaje mucho más interior, o un viaje a donde uno quiera llegar, porque hay quien escribe para inventar mundos y hay quien escribe para escribir lo que le pasa por dentro. Y bueno, me parece que eso, como vos decís, cada uno tiene que hacer las cosas como uno es y alinearse con lo que siente y con lo que desea y vivir así. Así que ahí mezclé todo, la vida, los viajes, los partos. Bueno, yo creo que para eso estamos acá, ¿no? Para pasarlo como nosotros queremos y no como otros nos dicen. Y ya me puse filosófica, así que bueno, me despido. Como te decía, disfruté mucho la charla y bueno, también si en algún momento vienen para Francia, acá son bienvenidos, estamos cerquita del mar. Y bueno, nada, un saludo también a todos los que nos estén escuchando, espero que lo hayan disfrutado y que hayan, no sé, sacado ideas nuevas. Bueno, un beso grande, gracias.